quiero que lea usted conmigo, por favor. Vamos a ir al capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro 2:1. Dice la palabra: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Ponía en mi corazón el Señor muy fuertemente, específicamente el versículo número 2 que leímos. Pero para poder encontrar el sentido, porque en el versículo 1 comienza diciendo, por tanto. Cada vez que leemos por tanto es porque hay algunas instrucciones o algún mensaje anterior, y en base a lo que se ha dicho, por tanto, hay una actitud, una acción que tomar. Entonces, resumiendo lo que el capítulo 1 de Primera de Pedro dice, fíjese que nos habla de algunas cosas que diría yo que son las más relevantes. Versículo 3 y 4 nos dice que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva para obtener una herencia en los cielos. Pedro comienza diciendo, habéis nacido a una esperanza viva para obtener una herencia en los cielos. Y habla de la herencia que es inmaculada, incorruptible, que está reservada. Pero es lo que está diciendo, hemos nacido de nuevo para obtener una herencia en los cielos. En el versículo 13 al 16 del capítulo 1 nos habla de que por esta esperanza, la esperanza de la herencia, debemos buscar la santidad y no vivir conforme a los deseos que antes teníamos. Y muy importante esta palabra, deseos que antes teníamos. Nos motiva a vivir una vida de santidad, y el concepto santidad básicamente quiere decir apartado. No se refiere a la manera como uno camina, como uno habla, como uno viste, aunque todo esto es parte de consecuencia, pero santidad está hablando de una vida donde internamente cada uno ha decidido apartarse para Dios, vivir para Dios. Eso es el concepto de santidad. Por eso cuando la Biblia habla que Dios es santo y 3 veces santo, es porque Él es único. No hay nadie que pueda compararse a Él. Él entre todos es soberano, único, apartado de todos. Por eso no podemos comparar a Dios con nada, porque Dios es Dios y nada se puede comparar con Él. Dice que por esa herencia que nos está reservada en los cielos, nosotros tengamos una vida apartada para Dios y que nos olvidemos de los deseos que antes teníamos. Y luego en el versículo 22 al 25, que se lo voy a leer, o si usted quiere leerlo conmigo, siempre el capítulo 1, nos aconseja y hasta cierto punto nos manda o ordena a amarnos los unos a los otros, pero no de cualquier manera, sino a amarnos entrañablemente de corazón puro. Dice el versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que os fue predicada. Fíjese la comparación que está haciendo el Señor con la gloria de la carne o del cuerpo. Es tan pasajero, es tan efímero, es tan corto en su gloria,
como la gloria de la hierba. Así es. Por eso es que nos aconseja y hasta nos manda que nosotros nos despojemos de los deseos de la carne, porque los deseos del espíritu sí son eternos. Que no querramos vivir nada más para esta temporada, porque esto se va a acabar y esto pasa. Por eso compara y hace la comparación a que la gloria de lo terrenal o de lo carnal es tan pasajero, es tan corto, tan efímero como la gloria de la hierba. Especialmente hay unas flores tan bonitas, a mí me gustan mucho. No sé si a usted le gustan los tulipanes o los tulips, ¿verdad? Que yo creo que nacen cuando la primavera, cuando llega, porque aquí no se atina cuando llega o cuando se ha ido, ¿verdad? Supuestamente ya estamos en primavera y dicen que hoy también iba a nevar. Pero tienen una cortísima duración, yo creo que son sin mucho 2 semanas. No sé si alguien me puede corregir de eso, pero salen, brotan y de repente se van. Así compara el Señor la gloria del hombre. Y sobre ese pensamiento entonces es que en el capítulo 2 comienza a decir, por tanto, a esto quería llegar. Dice, por tanto, desechando toda malicia y lo que seguimos leyendo, engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Le voy a leer la TLA porque se me hizo muy interesante en este capítulo 2, verso 1, dice, por lo tanto, dejen de hacer lo malo. No se digan mentiras. No sean hipócritas. No sean envidiosos ni chismosos. Más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Pues ustedes han comprobado que el Señor es bueno. Ahora, note esta frase y le pido que ustedes le pongan mucho corazón a esto. Dice en la TLA, haciendo esto serán mejores cristianos. En otras palabras, Pedro le está hablando a cristianos. Pero añade diciendo, y Dios los salvará. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿y acaso los cristianos no son salvos ya? ¿Por qué está diciéndole a cristianos que deben de desechar esas cosas para crecer en la salvación o para que Dios los salve? Con el favor de Dios quiero que podamos hoy entender un poquito más sobre este maravilloso pasaje. Pero lo que dice que tenemos que desechar es, punto 1, malicia. Y la malicia es la intención encubierta con que se dice o hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Por eso la TLA traduce y dice, dejen de hacer lo malo. Es decir, malicia es actuar de una manera para poder tener algún beneficio y poder hacer algo malo o perjudicar a alguien. Dice, desechen eso. Eso no debe ser parte de su conducta. También hay que desechar engaño. Y engaño es hacer creer a alguien por medio de palabras o acciones lo que no es verdad. Como cuando en algún momento alguien quiere vender alguna joya de oro, pero que no es de oro. Es decir, la va a presentar en su más alto nivel de brillo. Y quizás para que se mire pesada, hermano, es algún material pesado pintado. Están engañando. Usted sabe que vivimos en un mundo donde hay tanto engaño en todas las áreas, todas las esferas. Dice la Biblia también que tenemos que desechar no solamente malicia, sino también engaño. No tenemos que engañar. Pero también dice que desechemos las hipocresías.
Y las hipocresías es el fingimiento de sentimientos, ideas o cualidades generalmente positivos, contrarios a los que se experimentan. Y déjeme decirle esto. Usualmente, cuando alguien está actuando hipócritamente, trata de presentar una idea de éxito, de alegría, un sentimiento positivo, aunque internamente no lo tenga o no esté de esa manera. O a veces una idea de cariño o de aprecio, aunque por dentro usted le caiga mal. Una sonrisa ahí. Hermano, qué gusto verle, me ha iluminado el día, ¿verdad? Y por dentro, ay, vino hoy, bien decía yo que Dios me estaba guiando que no fuera al culto. O en el trabajo. Es decir, esas cosas es lo que es la hipocresía. Usted no lo tiene, pero por si el enemigo viniera a querer poner algún pensamiento, dice que tenemos que desechar eso. Envidias. La envidia es una tristeza airada o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación que otros disfrutan. Deseo honesto también de poder imitar alguna cualidad o algún bien que otro posee. Alguien puede envidiarle su familia. Alguien puede envidiarle su trabajo. Alguien puede envidiarle su físico. Alguien puede envidiarle los bienes que tiene. Eso es envidia. Y la persona que envidia siente un sentimiento feo de tristeza, un sentimiento de enojo en algún momento. Como decía alguien la otra vez, creo que se lo oía a un artista mexicano que ya murió, que le preguntaban y le decían, ¿usted está consciente que le tienen envidia? Y él contestó, que me tengan envidia es bueno, tener no es bueno. Y fíjese que dijo algo muy sabio, porque que a usted le tengan envidia, que eso no le quite el gozo. No venga, ay pastor, mira cómo la gente me envidia. Mira, me envidian porque soy bonita, me envidian porque tengo una familia linda, me envidian porque tengo muy buena inteligencia, me envidian porque Dios me ha bendecido materialmente, me envidian porque Dios me ha bendecido por salud. Ay, qué horrible vida la que vivo, todos me envidian. Al que lo envidian no tiene problema. El envidiar es lo horrible. Como mi abuelo le cantaba a mi papá nos decía a nosotros, la envidia es madre de todos los vicios, es la carcoma de las virtudes. Si un hombre tiene, el otro se incomoda, si un hombre sabe, le hace sufrir. El envidioso no tiene gusto porque el demonio lo hace morir. Bonita canción, esas eran mis canciones de cuna, hermano. Desechar envidias, pero también dice desechar difamación. Y difamación es un daño que se hace a la reputación de una persona publicando cosas que perjudiquen su buena fama. Y le voy a decir que hoy en las redes sociales eso es terrible. Y aún tristemente de cristianos. A veces nos creemos nosotros como los defensores de la fe cristiana. Hay siervos de Dios que han sido de bendición para el cuerpo de Cristo. Y hay otros que se han dedicado a hablar mil y una cosa. ¿Qué dijo tal cosa? ¿Qué hizo tal cosa? ¿Qué? Miren que, qué sé yo, tanta basura que a veces se pone, hermano. ¿Verdad? Y muchas de ellas aún es lo que se conoce como falsas noticias. Espero que usted no saque sus conclusiones ni intelectuales, ni académicas, ni espirituales de YouTube. Si tiene alguna duda de algo, vaya a recursos serios. Vaya y chequee, por ejemplo, un diccionario en línea, vaya a la enciclopedia británica para ver si esos datos son reales. O aún a algún tipo de enciclopedia libre como la Wikipedia, ¿verdad? Que no es muy confiable, pero a lo menos tiene un poco más de datos que el video de YouTube, del cual a veces sacamos doctrina y ponemos como un hecho que así es.
Hermano, en lo que es el internet, mucha gente como recibe lo que se llama regalías, pone cualquier tipo de video y de escándalo para que usted vaya ahí y conforme las personas que vean así, ya sea YouTube o cualquier agencia o Google, le manda dinero. Y usted sabe que hay videos que están por los millones. Y si usted tiene un video ahí que ya tiene millones de views, pues ya le mandarán algún cheque. ¿Cuánto? No sé, pero ya le mandan. Y hay gente que vive de eso. Y hay gente que vive de difamar a otros para poder alcanzar views. Es la época que nos ha tocado vivir. No elegimos, Dios quiso que viviéramos en la época de Instagram, YouTube, Facebook. ¿Cuáles son los otros? Que la otra estaba hablando con un joven y le mencioné Facebook y casi se reía, como que anticuado, ¿verdad? Si apenas conocí esa cosa hace como 1 año y medio, hermano, ¿verdad? Y ahora ya están en otras ondas los jóvenes. Caímos en esa época del internet, de Google, de todos las redes sociales. Nos ha tocado vivir y tenemos que ser sabios para poder vivir, sobrevivir y ser salvos en medio de esta generación que nos ha tocado vivir. Ahora, dice la Biblia entonces, para resumirle, que debemos de rechazar o despojarnos de malicia, engaño, hipocresías, envidias y difamación. Pero el verso sigue diciendo, no solamente desechen eso, sino que deseen. Y añade, como niños recién nacidos. Es decir, ese recién nacido no es inmediatamente que tenga 3 horas, 1 semana, sino está hablando de bebés. Pongámosle a lo menos que tenga 1 mes, 2 meses, 3 meses o 6 meses. Aún 1 año. Podríamos decir que estamos recién nacidos en ese sentido. Y me llama la atención porque fíjese de que para los bebés es imperativo comer, sí o no. ¿Tienen que comer los bebés? Usted no se acuerda, pero ha de haber pegado unos gritos cuando tenía hambre. A veces cuando hay niños tranquilos, y se le pregunta a la mamá, ¿qué tranquilo? Dice, viera que sí, solo duerme. Dice, duerme, pero solo llora cuando tiene hambre o cuando hay que cambiarle el pañal. Ahí hay uno que tiene hambre. Fíjese que los niños necesitan comer, ¿sí o no, hermanas? Pero no solamente necesitan comer, sino necesitan comer a tiempo. No nada más de que ya comió, le voy a hacer 3 biberones, pachas o como usted le llame, y para que no me moleste todo el día. Sino que a veces le hacen las 2, 3, 4 onzas, lo que sean, y a las 2, 3, 4 horas tienen que volver a hacérselas. Si la palabra está usando ese ejemplo, desead como niños recién nacidos, es porque usted no puede decir, bueno, yo voy a meterme en un ayuno de 10 días para ya no tener que ir ni a la iglesia ni orar todo el año. It's not gonna work for you. Así no trabaja esto. Desead como niños recién nacidos. ¿Qué? Constantemente, en la medida necesaria. Porque si no es así, no crecemos. Y entonces, cuando está hablando sobre esto, está hablando de que tenemos que comer, pero comer también a tiempo. Y no cualquier cosa. Porque a un niño recién nacido usted no le va a dar la comida que le va a dar a su hijo de 4 o 5 años. Tiene que darle la medida correcta. Y de la fórmula, o si lo está amamantando, pues qué bueno, no hay mejor leche que esa. Tiene que darle la dosis correcta, la medida correcta. No puede darle cualquier cosa. Y aun cuando va creciendo, como no tienen dientes, tiene que darles purés, todo tipo de comida semilíquida para que puedan crecer. Eso es el ejemplo que está poniendo la palabra de Dios. Yo me recuerdo que viví en la vida, me recuerdo de 2 sobrinos.
Uno de ellos que, no sé cómo le llame usted, pero nosotros de donde yo vengo le llamamos mamón a la parte de la botella, de la pacha o la mamila, ¿verdad? Y este sobrino lo agarró y ese con que probó la leche nunca lo soltó. Ese mamón estaba ya hinchado, inflado, el hule estaba como viejo, daba cosa verlo, pero si le cambiaban otro, hermano, hacía un drama, no comía. Tenían que ponerle ese que ya, hermano, parecía manguera casi el agujero que tenía enfrente, hermano. Pero ese era el único que él quería. Mira, a ese punto. Y conocía a otro sobrino, hijo de un primo, que era la persona más tranquila. Era el niño más tranquilo. Pero cuando le daba hambre, fíjese que tenían que darle exactamente a la temperatura que solo la mamá sabía. Porque si estaba un poquito más frío, más caliente, hacía otro drama y un berrinche y ya no comía. Al grado que fíjese que a ese sobrino lo tuvieron que operar de niño de una hernia que le salió por la manera en que lloraba porque no le daban su leche a la temperatura que él la quería. Así de serio era el asunto. Cuando viene a mi imagen eso, digo, wow, Señor. Y dice que como niños recién nacidos, nosotros debemos desear la leche pura de la palabra para que por medio de ella crezcamos. La palabra de Dios es alimento espiritual que nos va a hacer crecer. Y dice crecer para salvación. La leche pura de la palabra. Ahora, si habla de leche pura de la palabra, es porque esa leche puede ser contaminada, puede ser diluida posiblemente. Estaba viendo en la escritura algunas cosas que podrían ayudarnos a entender mejor cómo es que se contamina esa leche de la palabra. ¿Cuáles son los contaminantes de la palabra? En el libro de 2 Pedro, capítulo 2, estamos en primera, pero en 2 Pedro 2, versículo del 1 al 3, dice el apóstol Pedro, 2 Pedro 2, 1, 3, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, está hablando del pueblo de Israel, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Vea esto, está diciendo, así como se levantaron falsos profetas en Israel, así también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, vea esto, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Está hablando de que ese tipo de falso maestro que Pedro dijo que vendrían a contaminar, porque si alguien es maestro es porque enseña. Y si va a enseñar, es una enseñanza que tiene que enseñar. Y con su conducta y con sus palabras, ellos estaban transmitiendo su sensualidad, su avaricia y su falsedad. Le repito, sensualidad, avaricia y falsedad. Cuando hablamos de sensualidad, estamos hablando quizás más inclinado a todo tipo de perversión en el área sexual y en el área sentimental, en su gran mayoría, no en todo, pero se inclina a eso. Avaricia, el amor a los bienes, el amor a lo terrenal, el amor al dinero. Medimos toda la bendición en base a los bienes materiales que podamos alcanzar. Me recuerdo estar en una reunión de un grupo de pastores tiempo atrás. Eran en inglés, no voy a decir exactamente cuál era el grupo, pero estaba ahí de repente el pastor encargado, que era el que nos rentaba el lugar, me dijo a mí que si podía ir para que
representara que ahí en ese lugar también ellos estaban brindándonos la ayuda como iglesia, nos rentaban el espacio. Pero él estaba tratando de que el concilio al cual él pertenecía lo reconociera como obispo. Entonces, cuando llegaron los miembros del concilio, que se habían sentado como 3 o 4, comenzaron y dijeron, bueno, hoy queremos bendecirlos. Y cuando comenzó la cosa dije yo, ya sé por dónde va a ir el asunto. Y entonces él viene y dice, y por eso, amados representantes, todo eso era en inglés, sí, quiero darles una ofrenda de parte del ministerio. Y no me recuerdo ni cuál fue la cantidad, creo que eran varios miles de dólares, pero dice, por decirle algo, creo que era más, pero dijo, $2,000 for you, en un cheque. En primer lugar yo digo, si va a dar, que lo dé y que no diga cuánto. Pero luego comenzaron a pasar otros y dice, and this is for you, dice $500. Y este es for you, $300. Y ahí comenzaron todos, que a los que estaban dando 50, ellos los miraban así como con desprecio, ¿verdad? Porque, como decía un chiste ahí, ¿verdad? Que cuando la limosna es alta, hasta del santo se desconfía, dicen, ¿verdad? Pero el punto es de que estaban diciendo, y algo que me molestaba, era de que decían las cantidades. Eso desvalorizaría lo que el Señor enseñó que había sido la ofrenda más alta que alguien había dado, que fueron 2 monedas pequeñas que una viuda dio, y aunque era poco, era todo lo que tenía, y representaba mayor por lo que se había despojado que por lo que había dado. Y entonces, algo que caracteriza o contamina, la palabra es el deseo de lo material, la avaricia. Me recuerdo en un momento determinado, cuando estábamos iniciando el ministerio, que había una persona que me decía, pastor, fíjese que el Señor me ha puesto a bendecir el ministerio, me dice, quiero comprar sillas. Dije, hermano, pero si ya tenemos. Sí, pero yo quiero comprar sillas. Hermano, mire, si tanto el Señor le ha puesto a bendecir el ministerio, pues délo, échenlo en ofrenda, ¿verdad? Pero él estaba empecinado en que quería comprar sillas. Entendía yo que quería comprar sillas para que dijera, esas sillas yo las doné. Yo bendigo la vida de aquellos. Aún han habido personas que conmigo se han acercado y han puesto en mis manos ofrendas grandes y me recalcan y me dicen, pastor, pero que nadie lo sepa. Digo yo, gloria a Dios. Es una ofrenda. Yo fui criado en esa escuela y quiero seguir en esa escuela. No en algo en donde estaba viendo el otro día una publicación de alguien que lo invitaron a cierto ministerio. Igual, la misma escuela. Llegan y dan y dicen la cantidad de lo que están diciendo. ¿Sabe qué es lo que pasa cuando el hombre actúa de esa manera? Ya su recompensa la tuvo. Ya Dios no está obligado a recompensarle porque su recompensa ya la tuvo en ese momento. Fue la admiración de otros. ¡Wow! ¿Cuánto dio? Pero eso se mueve mucho y eso contamina la leche pura de la palabra. Usted no vino aquí tan lejos para escuchar de cómo alcanzar ser una persona que tenga más cosas materiales. Hemos venido aquí a darle adoración al Señor y a que la palabra de Dios pueda llegar y pueda ser como esa leche pura que nos haga crecer, porque lo que necesitamos es crecer espiritualmente hablando. Entonces, la sensualidad, la avaricia contaminan también la palabra, pero no solamente eso, sino también la falsedad con que estos falsos maestros enseñaban. 2 Timoteo 3, versículos 3 y 4, le leo. 2 Timoteo 3, 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros. Vea la frase que le dije que no se olvidara al principio. Según sus propios deseos. Maestros según sus propios deseos. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos.
La palabra nos instruye, nos dice que ya no vivamos de acuerdo a los deseos de la carne, a los deseos que antes teníamos. Pero la carne nos pide poder escuchar esas cosas y poder satisfacer los deseos que la carne tiene. Y en algún momento aún los cristianos pueden acumular maestros que alimentan esos deseos. Y eso no nos hará crecer espiritualmente hablando. Y le voy a decir algo. El crecimiento espiritual, el mundo de las tinieblas lo reconoce. Como cuando decían a aquellos hombres que estaban queriendo echar fuera a los demonios de un endemoniado y que le dijeron, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Si queremos alcanzar los niveles de autoridad, de genuina bendición, de real bendición, tenemos que crecer por medio de la leche pura de la palabra de Dios. Dice que la gente pondrá atención a fábulas, que es mito. Una fábula es una historia imaginaria que altera las verdades que se están diciendo. Todavía el día de hoy a mí me preocupa tanto, y créanme, me preocupa tanto, que teniendo el texto bíblico que nos indica cómo vivir, hay gente que depende tanto de sueños, de visiones, de la hermanita tal que me profetizó, el fulanito tal que me profetizó. Y hermano, y están queriendo llevar su vida por medio de cosas que la misma palabra habla que no son confiables, que son un lenguaje oscuro. Hermanos, se los digo hoy, los sueños son un lenguaje oscuro. Las visiones son un lenguaje oscuro. Le dijo el Señor a Moisés, hablando al pueblo de Israel, le dice a Moisés, hablaré a ti cara a cara y no en sueños, no en visiones, en lenguaje oscuro. Porque si usted en alguna oportunidad ha tenido esa experiencia, si se acuesta con un problema o con una persona en la mente, puede ser que la sueñe. Como que le ha pasado, ¿no? Dice, ¿qué será? Fíjate que soñé tal cosa. Pues sí, todo el día de ayer estuvimos hablando sobre ello. Así es. Nuestra mente nos traiciona. Por eso Dios ha dejado su palabra. No podemos confiar en eso. Pueden ser confirmaciones en alguna oportunidad, pero no debe ser el timón que gobierne su vida. Oiga que se lo digo hoy. Si no lo quiere creer, no lo crea, pero yo se lo digo hoy. Por eso dice, creced poniendo atención a la leche pura de la palabra de Dios, sin esos contaminantes. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 3, habla sobre este concepto y déjeme ir rápido por esto. Dice, Efesios 2, 3, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Ve esa frase. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el 4:22 de Efesios dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Vea cómo la palabra habla acerca de deseos anteriores, deseos engañosos, deseos de la mente, deseos de la carne. Y todos nosotros, desde mi persona hasta el niño más pequeño, tiene y va a tener esa lucha contra esos deseos. Cuando usted le entregó su vida al Señor, cuando usted se bautizó, no crea que esos deseos se murieron. Siguen ahí. Lo que podemos hacer es fortalecer nuestro ser espiritual y hacer caso a la palabra del Señor para que esos deseos no gobiernen nuestra vida, pero que existen, existen. Por ejemplo, algunos deseos engañosos. Déjeme ponerle, sé que hay muchos, pero déjeme ponerle dos que son bastante relevantes. Uno de ellos es, deseo mucho dinero porque el dinero me va a dar la felicidad. Hermanos, hay personas que adquieren bienes y esos bienes quizá les consiguen falsos amigos y quizá puedan comprar amor o aparente amor. Comprarán caricias, comprarán pasión, pero el amor no se puede comprar. El amor no se puede comprar, hermano. Uno ama porque quiere amar, porque le nace amar, y aunque pero ¿por qué lo querés? Y mira cómo es, mira, no tiene nada, pero la persona dice, pero es que lo amo. Y ahí no hay nada que se pueda hacer, ¿verdad?
En Lucas 12:15 el Señor da una explicación sobre esto, cuando está hablando acerca de un hombre que tuvo grandes cosechas y no sabía dónde meter lo que había alcanzado. Usted sabe esa historia quizás. Y que, hermano, en todo su éxito que había tenido, dice, lo que voy a hacer es que voy a expandir mis graneros, voy a hacer graneros más grandes. Dice, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, dice, su vida no consiste en sus bienes. Su vida no consiste en sus bienes. Tiempo atrás estaba leyendo algo ahí en una frase, hasta lo puse en la página ahí del Facebook, que decía, vale más un hombre que valga 1,000,000 y no tenga nada, que alguien que tenga 1,000,000 y no valga nada. La vida nuestra, la vida suya, no consiste en lo que tiene. Ese es un deseo engañoso. Los bienes materiales son un deseo engañoso, y de eso tenemos que librarnos para poder crecer. Mientras no nos libremos de eso, no vamos a genuinamente crecer espiritualmente hablando. Otro deseo engañoso que es muy prevalente, y lo he escuchado mucho, es que dicen, deseo que mis hijos adquieran una educación porque es lo único que yo les puedo dejar, o es lo más valioso, o es la mejor herencia que les puedo dejar. No es cierto. Permítame decirle, no es cierto. Y le voy a probar bíblicamente un pasaje, ¿por qué no? Eclesiastés 12, versículo 12 al 14, habla Salomón y dice, pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin, y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con lo oculto, sea bueno o sea malo. Amados hermanos, la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos es el temor al Señor, el respeto a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría, y el camino de la sabiduría le dará riquezas, honra y gracia a sus hijos. Claro, no estoy en contra de la educación, hágalo, pero sepa que eso no es lo mejor que usted les puede dejar. A quienes pueden dedicarse tanto, que tengo una educación, y no hay nada de temor en las personas. Hermano, estamos mal, estamos en un camino equivocado. Lo primero que hay que poner es, instruye al niño en el temor del Señor. Y otros tantos que existen, por ejemplo, deseo ser popular o deseo ser famoso. Deseos engañosos. Se es famoso y popular, pero quizás internamente solitarios. O deseo verme bello, o deseo verme bella. Joven, podrá verse externamente, pero por dentro sigue siendo el mismo viejo y la misma vieja. Bella por fuera, pero miserable por dentro. Sin embargo, el Salmo dice que los justos reverdecerán, serán como árboles verdes delante del Señor. Primera de Juan 2, 16, 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa. Amados hermanos, lo vuelvo a decir, aunque usted lo sabe, el mundo pasa. Esto es pasajero, rápido, efímero. Si vivimos, dice Gálatas, dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías. Oiga esto, como hijos obedientes no os adaptéis, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Si antes lo que movía su energía eran los bienes materiales, si antes, hermano, lo único que usted quería era verse bien, verse mejor, si antes lo único que usted quería era dejarle a sus hijos una mejor educación porque es la mejor herencia, son cosas que hay que cambiar. Esos eran los deseos engañosos. ¿Sí me estoy dando a entender esta mañana? Si me estoy dando a entender, diga amén. Gálatas 5, 24, 26 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vea eso. Hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos, esta frase me gusta, no nos hagamos vanagloriosos. Divida la palabra. La primera frase es vanidad, vana. Y lo segundo es gloria. Vanidad quiere decir carencia de. No hay gloria. En la vida terrenal no hay gloria. La única gloria que usted y yo tenemos, y espero que no se ofenda conmigo, es que en su misericordia Dios lo vio, lo llamó, lo salvó, lo está santificando y lo va a glorificar. Esa es la única gloria que nosotros tenemos. Me da tanta cólera a veces cuando veo predicadores que todavía siguen metiendo la avaricia y dicen, estoy bendecido, porque se han alcanzado $1 millón, $2 millones en su cuenta personal, lo que sea, hermano. Hermano, eso no es riqueza. Usted va a ver cuán ricos son la gente del mundo. Tienen billones de dólares. Y no por eso son hombres que tengan gloria, ni mujeres que tengan gloria. La verdadera gloria consiste en que Dios nos ha acercado a Él. Que se gloríe el hombre en que me conoce, dice el Señor. Porque no todos pueden llamarle Padre a quien usted le llama Padre. No todos pueden llamarle hermano Jesús. No todos pueden decir soy templo y morada del Espíritu Santo. Esa es la verdadera gloria de Dios. Ahora, concluyo. Dice que para que por esta leche espiritual crezcamos para la salvación. Solo la palabra no contaminada nos puede dar un genuino crecimiento en nuestro ser espiritual. Y solo estando crecidos podemos ser salvos de las consecuencias del pecado. Segunda Pedro 3, 17, 18 dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Efesios capítulo 4 habla acerca de los ministerios que van a capacitar a la iglesia, Efesios 4, 14, 15, dice que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por astucia de hombres, por las artimañas engañosas de error, sino hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. Crezcamos. We need to grow up. Necesitamos crecer. Ahora, hay que tener cuidado con las falsas enseñanzas, profecías, sueños falsos que validan deseos terrenales. Si usted conoce en su corazón que es ambicioso y de repente llega alguien a decirle, el Señor me ha mostrado que te va a bendecir, cuidado con eso. Le está validando su avaricia. Si usted sabe que es vanidoso y de repente llega alguien, el Señor te dice, no pongas atención a cómo la gente te mira, sé tú mismo, Dios te ha dado esa gloria para que la disfrutes. Cuidado, le está validando su vanidad. Haga de cuenta que yo soy perezoso para buscar a Dios, que lo soy. Y de repente alguien, hijo mío, tal como me buscas con ese denuedo y esa pasión, así sigue. ¿Qué está haciendo? Me está validando mi pereza espiritual cuando la Biblia me dice que no seamos perezosos en lo que requiere diligencia. Preferiría mejor que me hablara él y me dijera, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, que te alumbrará Cristo. Entonces tengamos cuidado con eso. Y para terminarle le quiero leer en 1 Corintios 10, 5, 6 dice, sin embargo, hablando del pueblo de Israel, que salió de Egipto, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos codiciaron. Verso 11 y 12, 1 Corintios 10, 11 y 12. Sigue diciendo y recalca, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, comenzamos con un por tanto la lectura y terminamos con un por tanto. Diga conmigo, por tanto, con más ganas, por tanto. ¿Qué dice?
el que cree, o otra versión dice el que piensa estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Los que no entraron a la tierra prometida, pregunto hoy, y le dejo esto en su corazón y quiero terminar con esto. Pregunto, porque le decía al principio, Pedro le está hablando a cristianos y le está diciendo que desechen toda malicia, avaricia, mentira, engaño y que crezcan para la salvación. Le está hablando a cristianos y les está diciendo que tienen que crecer para salvación. Aquí está hablando Pablo en Corintios, le está diciendo que los que salieron de Egipto para ir a la tierra prometida quedaron todos postrados en el desierto. Le pregunto, los que quedaron postrados en el desierto, ¿se salvaron? ¿Van a entrar al cielo? ¿Son salvos o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Los demás, mejor observo, ¿verdad? Pregunto, ¿no cantamos? Así como María, la hermana de Moisés, o hermana de Aarón, que es la hermana, o como María llora. Entonces, ¿estamos celebrando o estamos usando el nombre de una persona que ni siquiera vamos a ver en el cielo? Gabriel, de plano, ya no cantemos. Quitemos a Aarón, quitemos a María. ¿Cuántos creen que María, la que salió con el pandero, la vamos a encontrar en el cielo? A ver, levanten las manos los que creen que María la vamos a encontrar en el cielo. Yo creo que más confundido que hoy no lo pude dejar, ¿verdad? No, yo creo que van a entrar. Lo que ellos no entraron es a Canaán. Porque ni Moisés entró a Canaán. ¿Cuántos creen que vamos a ver a Moisés en el cielo? Si se le apareció al Señor glorificado. Pero no entró a Canaán. Entonces cuando habla Pedro dice, para que crezcamos para salvación, no quiere decir que usted se va a perder la salvación. Si es genuino no se va a perder. Pero lo que sí se va a perder es muchas bendiciones. Porque el pecado y los malos deseos traen consecuencias. Y mientras yo esté más crecido, voy a evitar esas consecuencias de pecado. Pero para que pueda realmente crecer y tener mis sentidos crecidos también, tengo que ser alimentado por la leche pura de la palabra. Amén y amén. Por favor, póngase de pie hoy. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. En este lugar, cántalo. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Y Él está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón,
el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Que se oigan las voces del Espíritu. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Amén. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.